se resiste a la humildad, ¿sí? Porque muchas veces se asocia humildad con debilidad, ¿sí? O cobardía, ¿sí? Pero para Dios es todo lo contrario. Para Dios es fortaleza, para Dios es sabiduría, para Dios es una oportunidad también de otra forma de mostrar amor, compasión, por ejemplo, ¿sí? Y es fortaleza porque Dios dice que da un espíritu fuerte, ¿sí? Entonces, también hay fortaleza allí. Si nosotros nos ponemos a pensar en la vida de Jesús, ¿ustedes definirían a Jesús como el más débil? No. Sin embargo, yo creo que sobre la tierra fue el más humilde. Entonces, miren que lo que Dios piensa de la humildad es lo que debería perseverar en nosotros, ¿no? Y no el manejo que a veces la sociedad entiende, ¿ok? Entonces, además Jesús directamente nos decía, aprendan de mí. ¿Por qué? Porque soy humilde, manso y humilde de corazón. Es un pedido que Él mismo nos hace, ¿sí? Entonces, y hay una promesa allí, ¿no? ¿Qué dice? Aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. ¿Ha visto que a veces el orgullo está allí y no te deja en paz? ¿Sí? Y realmente, ¿por qué muchas veces nos estamos resistiendo a veces a lo que Dios nos propone? Al final, con cualquiera de los episodios que tengamos, al final estamos debatiendo con eso, pero realmente, y a veces yo creo que por eso el hombre no encuentra ese descanso, ¿sí? Entonces, pero en Dios sí hay la posibilidad de descansar. Y el descanso en Dios no es solamente el creer, no es solamente ese confiar, sino es también esa humildad de, ok, sí, voy a hacer lo que tú me estás guiando a hacer. Sí, voy a actuar de esta forma, aunque me cueste. Voy a caminar una milla más, ¿ok? Pero, bueno, nuestro pasaje central allí es y va a ser Filipenses 2, ¿ok? Pero quiero un poquito de historia, ¿sí? Un poquito de historia acá. Miren, Dios es nuestro creador, ¿no? Y Él quería una relación cercana con nosotros. Ahora, todas las leyes de Dios, ¿qué piensan? ¿Es para bien? Miren el universo. No, es para bien, es para nuestra protección. Dice la Biblia en Génesis, ¿no? Desde Génesis, que fuimos creados, ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y Adán y Eva, en ese momento que fueron creados, estaban en una conexión con Dios y podían también manifestar humildad, ¿sí? Hablando del tema que vamos a puntualizar esta mañana, ¿sí? Pero ¿qué pasó allí en Génesis? ¿Sí? Se habla de Satanás, ¿no? Que Satanás empieza y se ingenia, realmente se ingenió una propuesta increíble. ¿Para qué? Para dañar ese diseño, esa belleza en el diseño de Dios, ¿sí? ¿Cuál era? Que el hombre sea la imagen y semejanza de Dios y que diera a conocer esa gloria, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa en Génesis 3:4, dice, ¿qué le dice Satanás finalmente? ¿No? Súper condensado. No es cierto, no van a morir. ¿Se acuerdan que les dijo, no coman de todos los árboles, ¿no? No, al revés. Muy bien, porque eso
tiene que ser claro. Dios dijo, miren todo lo que pueden comer, ¿sí? Pero de este no. ¿Dónde se enfocó? ¿Dónde se enfocó Eva? En este, o sea, todo lo demás sí. Y muchas veces, a veces, el orgullo nos lleva a eso, a enfocarte en eso, ese punto que no. Y a veces lo hacemos mucho más grande, habiendo muchas cosas que nos podrían ayudar, ¿sí? Si vemos el cuadro completo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces Satanás dice, ay, no es cierto, no van a morir, al contrario, se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, ¿sí? Y entonces Eva duda ¿de qué duda? De la sabiduría de Dios. Duda de que, oye, Dios, su creador, le había dicho eso, de que lo que estaba diciendo esa serpiente podía ser verdad, ¿no? Y empieza a rechazar la voluntad de Dios, tomó decisiones a su manera. Adán y Eva, disculpen, diferente, pero lo mismo, ¿sí? Tomó decisiones a su manera, no necesito el consejo de Dios. ¿Y saben qué? No tuvo esa humildad que empieza en la mente. Porque, iglesia, la humildad empieza en la mente. Finalmente, dentro del corazón del hombre está la mente, las emociones, la voluntad, ¿sí? Entonces se empieza en la mente. ¿Y qué sucedió? Desobedeció finalmente y no confió en Dios, ¿no? ¿Y saben qué? Que desde ahí hay una raíz de todas las formas de orgullo. Desde ahí viene, ¿sí? El alejamiento, la dureza, el rechazo a lo que Dios quiere y cómo Dios lo quiere, ¿sí? Yo hago a mi manera, ¿sí? No es una historia que no se repite, es una historia que al contrario, se repite todos los días en nuestra vida, ¿sí? Entonces, y hoy obviamente tenemos una sociedad que dice, no necesito el consejo de Dios, ¿no? Yo mismo soy. Y existen muchas frases construidas en base al orgullo, ¿sí? Yo no me voy a dejar, ¿no? Es mi derecho. ¿Qué más? Yo tengo la razón. Y miren, y si podemos notar, hay una cultura individualista más interesada en el yo soy mi Dios, ¿no? Y este es el continuo deseo del ser humano, donde quiero la atención hacia mí, sea por el lado del victimismo, sea por el lado del control, de la manipulación, de la imposición, pero yo quiero hacerlo a mi manera. Eso lo vemos en el matrimonio, eso lo vemos en los trabajos, en la iglesia, en todo lugar donde hay ser humano. ¿Sí? Ok. Entonces, y notan ese orgullo imperando en la sociedad, porque podemos irnos a las redes sociales, podemos irnos a tantos lugares, ¿sí? Pero, ¿lo notan? ¿Sí? Ok. Entonces, frente a eso, lo que necesitamos es cuidar nuestro corazón. La Biblia dice que del corazón mana la vida, ¿no es cierto? Y necesitamos cuidar nuestro corazón y cuidar esta relación que podemos tener con el Dios del universo, ¿sí? Lo que no hizo Adán y Eva, ¿sí? Y lo necesitamos, porque desde ahí no solamente, bueno, como fluye la vida, va a fluir también la verdadera humildad, ¿sí? Porque la verdadera humildad no es apariencia de humildad. Hay muchas posturas, formas y esto que parece humilde, ¿sí? Pero la cosa es el corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Y qué está dictando esos motivos? ¿Sí? Porque a veces puede ser muy humilde. Ah, pero para que te paguen. Ah, pero para que te vean. ¿Sí? Ah, pero para quedar bien. No, claro. ¿No? ¿Me dejo entender?
Entonces no se trata de lo externo, sino es una cosa del corazón. Por eso necesitamos cuidar este corazón, ¿sí? Y dañamos de muchas maneras nuestra vida cuando no somos humildes, porque al final lo que no estamos es aceptando, ¿sí? Los límites que Dios nos pone, ¿sí? Así, tal cual, Adán y Eva y todas estas consecuencias, ¿sí? Lo que me encanta para cerrar esta parte de historia, ¿sí? Es que en esa historia, lo que hemos venido trabajando, digamos, esta semana con el Adviento y la prédica pasada, que Jesús es la promesa, y que vimos la semana pasada que esa promesa empezó allí, ¿sí? Cuando Adán y Eva desobedecieron, cuando no confiaron, cuando dijeron, no, pues a mi manera, porque, ¿qué? Yo también quiero ser Dios, ¿no? Yo quiero saber el bien y el mal, ¿no? ¿Por qué Dios me hace eso? Bueno, en ese mismo momento, Dios pone la promesa de un Salvador, ¿sí? De un Salvador, para perdonar esos pecados, para también cubrirnos y traer salvación, traer esa posibilidad de volver al diseño original, que es parecernos a Dios y mostrar su gloria a través de nuestro carácter. Sí, terrible, sí, pero Dios quiere eso, ¿sí? Dios, eso es lo que está haciendo, ¿sí? Y es increíble que Dios en ese punto, ¿sí? Cuando Adán y Eva, pasó eso con Adán y Eva, ¿sí? ¿Ellos qué hicieron? Se quisieron ocultar, ¿no? Ya la fregaron y ahora sí estamos desnudos, nos dio vergüenza todo, ay, preste acá unas hojas, ¿sí? ¿Y saben qué hizo Dios? Esa era su forma de tapar su vergüenza. Pero lo que Dios hizo es matar un animal, y si se acuerdan, la narración bíblica dice, les dio, digamos, el cuerpo, la piel del animal para cubrirse. ¿Y saben qué? Me parece, Dios no hace nada por gusto. Si hay alguien que hace las cosas con toda la visión completa, es Dios. ¿Y saben qué? Allí sacrificó un animal. El primer sacrificio, ¿sí? La Biblia narra que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primero, para tapar nuestro orgullo, para tapar nuestra desobediencia, es la sangre, ¿sí? La sangre que apunta a quién es Jesús. ¿Ok? Ok, con esta en mente vamos a Filipenses 2, del 1 al 8. A ver, este es un pasaje donde vemos el ejemplo de la humildad de Jesús y donde también se nos anima a tener esa actitud como Cristo, ¿sí? Entonces, Filipenses 2, del 1 al 8, por favor. Filipenses 2, del 1 al 8, dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios
fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y hasta ahí vamos a dejarlo, ¿sí? Entonces, según esto, que ya nos mete en la actitud que tuvo Cristo, los primeros 2 versículos, en realidad, uno está hablando del propósito de la humildad, y en el otro ya está metiéndose en la humildad práctica, ¿sí? Entonces, acá en el versículo 1, ¿sí? Ahora, hay un montón de preguntas, ¿no? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Ahora, recuerden que Pablo es el que escribe y está escribiendo una iglesia, ¿sí? Entonces, este primer versículo está en ese sentido. Oye, y si nosotros nos ponemos a responder estas preguntas, seguro nuestra respuesta sería sí. Claro, sí hay un estímulo en pertenecer a Cristo, sí hay consuelo. ¿Cuántos no hemos vivido el consuelo? Sí tenemos, ¿sí? Comunión en el Espíritu. Bueno, y así podríamos responder sí, ¿sí? Ahora, y estas son cosas que evidentemente nos unen, ¿sí? Que finalmente, si reducimos ahí todo, es la comunión con Dios, es Dios y lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que nos une. Ahora, es importante que reconozcamos, ¿sí?, las cosas que nos unen también para traer unidad, ¿sí? A veces estamos enfocados en lo malo, sea en donde sea en tu familia, sea en el trabajo, sea en la iglesia, ¿sí? Reconoce las cosas que te unen allí, ¿sí? Ahora, el propósito de la humildad es la unidad, porque acá dice en el versículo 2, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, ¿sí? Amándose y trabajando juntos con un mismo pensamiento, ¿sí? Miren, aquí Pablo estaba tratando de decirnos que necesitamos ser unidos, no uniformes, ¿sí? Que es totalmente diferente, porque a veces creemos que, no, todos debemos actuar así, todos debemos... No, miren aquí, todos somos diferentes, ¿verdad? En tu familia también todos son diferentes. Entonces necesitamos apreciar esas diferencias para mantenernos humildes también. Porque si siempre quieres que todos sean como tú, o como responderías tú, o como lo harías tú, ¡qué humildad! ¡Qué humildad! Sin embargo, esas normalmente son muchas de las batallas, ¿sí? Entonces, apreciemos también las diferencias y lo que nos une para mantenernos unidos. Ahora, ¿tú crees que en esa diferencia, por ejemplo, hablando de la iglesia, como es el mensaje de Pablo acá, podremos tener diferentes de opinión? ¿O no? Por supuesto, diferentes opiniones, ¿sí? ¿Crees que tengamos diferentes puntos de vista bajo una sola cosa de repente que Dios nos muestra o nos enseña? ¿Podemos tener diferentes puntos de vista? Por supuesto que sí, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es lo que Pablo está diciendo, ponernos de acuerdo, ¿sí? Para traer humildad. Hay que ponerse de acuerdo. No es suficiente decir, esto piensa así, yo pienso así. Porque, ¿qué humildad podemos tener o ejercitar? ¿Qué unidad podemos alcanzar? ¿Sí? Entonces, la humildad no tiene tanto que
que ver con la independencia, ¿sí? Sino con la interdependencia, que es lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña a ser interdependientes, ¿sí? Oye, ¿tú qué piensas? Ah, ya, yo te apoyo acá, tú haces así, ¿sí? Entonces, a ser interdependientes. Y obviamente, especialmente aquí en la iglesia, ¿sí? Entonces, y caminemos en ese mismo propósito, dice, ¿no? Y ese mismo propósito, esa misma mente es Jesús, es Dios. Ok, la práctica de la humildad. Dice, versículos 3 y 4, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, ¿sí? Entonces, en la práctica de la humildad está bien claro. ¿Qué nos dice Dios? No sean egoístas, no actúen bajo impulsos egoístas. Miren, ¿saben? Jesús siempre vio el corazón de la gente, ¿sí? Pero nosotros no sabemos lo suficiente. Nosotros no somos Dios hecho hombre. No sabemos todo, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca no asumir, no juzgar, y más bien ver el corazón, sí, pero ¿de quién? Nuestro. Y yo creo que eso ayuda muchísimo a no tener estos impulsos, digamos, egoístas, ¿sí? Entonces, revisa más bien tu corazón, ¿sí? Analiza tus motivaciones. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y allí vas a encontrar un camino para la humildad, ¿sí? Y para no responder con egoísmo. Bueno, también dice el pasaje ahí que hemos leído, la humildad no trata de impresionar a nadie, ¿no es cierto? Y dice, no, ¿qué dice? Sí, así tal cual, ¿no es cierto? Ok, porque la humildad no trata de impresionar a nadie, ¿saben? Jesús nunca estuvo, digamos, cimentado en los milagros que él hizo, en su poder, sino, ¿dónde fue la fuerza? ¿Dónde se cimentó? ¿Sí? Lo que Jesús hizo aquí en la tierra fue en su carácter, en su amor, en su sabiduría, ¿sí? Entonces, sin embargo, ¿qué pasa con nosotros? A veces nos centramos tanto en nosotros mismos que queremos hacernos notar como sea, ¿sí? De buena forma, de mala manera, pero hacernos notar. Y aquí, miren, normalmente uno asocia que hacerse notar es como, digamos, una actitud arrogante, que es la típica que uno relaciona con el orgullo, ¿no es cierto? Pero no, a veces una actitud también de manera insegura, ¿sí? Puede también estarse centrando en mí. Una inseguridad puede ser, por ejemplo, ¿no? Que me hago la víctima por algo, ¿sí? Entonces, y esa inseguridad no, sí, también quiere al final ser el centro, que nosotros seamos el centro más bien, ¿sí? Entonces, acá nos dice que la humildad no trata de impresionar a nadie, ¿sí? Entonces, tanto una actitud arrogante como una insegura puede mostrar que también estamos centrados solo en nosotros, ¿sí? Como no hay que impresionar a nadie, ni siquiera a Dios podemos impresionar, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? Alinearme con lo que Dios quiere y poner eso por delante, ¿sí? Si yo me alineo con lo que Dios
a poder, ¿cómo se llama? Ir y caminar con humildad. Miren, hace como un par de semanas estuve con mis compañeros del colegio, ¿sí? Y estuve con los compañeros de colegio y justo ya en medio de la conversación empezaron a hacer preguntas difíciles acerca de Dios, ¿no? Y yo estaba ahí. Obviamente, todas las preguntas eran dirigidas a mí, ¿sí? Y yo por dentro decía, no, Señor, por favor, no, que no, miren, que no me dejes mal, dame respuestas, dame respuestas. ¿Cómo van a decir que yo no sé? Por ellos, ¿no? Miren, son segundos y que uno estaba ahí. Y realmente lo que estaba haciendo era luchando con el orgullo, ¿sí? Porque lo primero que salió, no que tenga respuestas, que no quede mal, ¿no? Porque además, que pues yo conozco a mis amigos, ¿sí? Y como hay libertad de compañeros de colegio, ¿no? Me van a dar con cuchilla y tranquilo nomás. Pero ¿saben qué? En ese mismo momento que yo estaba luchando por una respuesta que estaba tratando de defender, ¿no? Defenderme con orgullo, en ese mismo instante dije, no, Señor, permíteme que te vean a ti, ¿sí? Solamente quiero que te vean. Si no sé, no pasa nada, ¿sí? Si no sé, no pasa nada. Todas esas cosas uno las tiene que decir. ¿Se acuerdan que al principio les dije la humildad tiene que ver con el pensamiento? Entonces todo esto es una batalla. Y allí, cuando ya el pensamiento se acomoda a lo que Dios espera, ya puede fluir, ¿sí? La vida de Dios a través de nosotros, ¿sí? Y miren, les cuento que finalmente tuve que decir que no sabía, tuve que decir que en ese punto para mí también era difícil creer. Me hablaron del arca de Noé, ¿no? Y yo, claro, que les explique cómo hicieron. Yo le digo, claro, es que yo tampoco lo entiendo al 100%, pero las cosas con Dios no se pueden traducir ni las podemos entender al 100%. Hay muchísimo que sí entendemos de Dios, pero hay otros que no. Y así, historia larga, corta, la verdad que yo salí y yo vine feliz a la casa, ¿no? Y yo, ¡ay! ¿Por qué mi felicidad? Porque en un momento pude decir que realmente Jesús era la verdad y que tenían cada uno la opción de creerle a quien dijo que era la verdad, porque si no, ¿a qué verdad vamos a seguir? Por acá dicen esto, por acá dicen esto, por acá, sí, bueno, ¿cuál es la verdad? Y como que esos ojitos así miraron a Jesús, ¿sí? En algún momento miraron a Jesús y yo dije, ¡ay, Señor, gracias! Y eso ha sido un gozo poder compartir con mis amigos de colegio de esa manera intensa, pero bueno. Entonces, la humildad no trata de impresionar a nadie. Considera a los demás también como superiores a sí mismo, ¿sí? Miren, la humildad no dice aquí, ¿no?, que consideremos superiores a nosotros, a los otros, ¿sí? Superiores a nosotros. Ahora, la humildad nos lleva a tener una actitud realmente de aprecio, de consideración para los demás, ¿sí? De respeto, inicialmente, ¿sí? No importa quién sea, no importa qué haya dicho, ¿sí? Pero de respeto. Dice la Biblia, mansos, ¿sí? Dice la Biblia mansos, no mensos, ¿sí? Y eso es súper importante también que lo sepamos, iglesia, porque a veces asociamos que por ser humildes, por querer ser mansos, necesitamos ser mensos. Y no,
La mansedumbre también habla, también confronta, también dice la verdad, también establece, ¿sí? Si se acuerdan de Jesús, que fue humilde, ¿cuánto no confrontó? ¿Cuánto no estuvo? ¿Sí? Estuvo en medio de problemas, de controversias, de conflicto, ¿sí? De oposición incluso. Y él dijo lo que tenía que decir. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ahora, dice acá, versículos 5 y 6, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, ¿sí? Entonces, tengan la misma actitud. Miren, la humildad siempre nos va a encontrar, digamos, esforzándonos por ser más como Jesús. Les pregunté si ustedes querían ser más como Jesús. Si su respuesta ha sido sí, ok, necesitamos esforzarnos, ¿sí? De aquí hasta el día que muramos. De aquí hasta allá, ¿sí? Pero la humildad nos encamina a eso, ¿sí? Ahora, dice acá, versículo 6, que aunque era Dios, ya mirándonos el ejemplo de Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, ¿sí? Y miren, esto es lo que estaba sucediendo la primera Navidad, en que Jesús nació. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que él no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse y renunció a todos esos privilegios. ¿Por qué renunció a eso? ¿Por qué? ¿No era más fácil no venir, no hacerse hombre, no llevar la cruz? ¿No era más fácil si él podía? Pero él nos amó tanto que también quiere entendernos. Y sabía que Dios lo había mandado, ¿sí? Exactamente a eso. Porque esa era la señal en todos los tiempos, que el Cordero iba a tener que morir para el perdón de los pecados de toda la humanidad, ¿sí? Y por eso se hizo obediente y no estimó. Jesús era Dios, tenía autoridad, soberano del universo, pero eligió servirnos. Nos amó, nos sanó, nos buscó, ¿sí? No se aferró. Iglesia, la humildad muchas veces no se aferra a sus derechos, a sus posesiones, ¿sí? A los títulos. No. Cada uno de nosotros muchas veces tenemos cosas a la cual a veces nos estamos aferrando, ¿sí? A veces nos aferramos a nuestra posición, ¿no? A nuestra posición en la familia. No, es que yo soy el papá, ¿sí? No, a la posición en la iglesia, a la posición en tu trabajo. O estás aferrándote al dinero, a veces hasta tu propia preocupación, ahí estás, aferrándote a tu conveniencia, a tu comodidad. No lo vemos, pero si ves tus motivos, allí están, ¿sí? Estás aferrándote a tu conveniencia, a tu comodidad, ¿sí? Entonces, la pregunta, iglesia, es, ¿a qué te estás aferrando? ¿A qué te estás aferrando? Porque el camino de la humildad es que sueltes, ¿sí? Que sueltes, ¿sí? Y ¿saben qué? Para soltar, hay que soltar en el corazón primero, ¿sí? Porque a veces decimos, no, ¿cómo voy a soltar? No, la plata, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo? No, ¿cómo voy a...? Sí, no. No, primero tienes que trabajar en tu corazón. Acuérdate que la humildad empieza en el corazón, en tus pensamientos. Cuando tú sueltas acá, vas a mirar la forma para soltar,
eso que te estás aferrando, ¿sí? Entonces, y más bien, iglesia, aférrate a Dios, profundiza en esa relación con Dios, que al final eso es lo que produce humildad en nosotros, ¿sí? Entonces, aférrate a Dios para ser transformado, ¿sí? Ahora, versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, ¿sí? Miren, la humildad, obviamente acá vemos a Jesús mismo haciéndose hombre, ¿sí? Renunciando a sus privilegios, ¿sí? Y haciéndose hombre, acá dice, en esta traducción, esclavo. En otras traducciones dice siervo de todos. Se despojó a sí mismo para tener que adoptar esa posición de siervo, ¿sí? Jesús se identificó con nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros dolores, con nuestro pecado. Jesús lo entiende. Y por eso podemos hablar con Él, por eso podemos traerlos a Él, ¿sí? Entonces, iglesia, esta parte de servir es sumamente importante, ¿sí? Creo que nosotros como iglesia lo hacemos, pero hay que ejercitar la humildad sirviendo. Sirviendo, y no sirviendo en posiciones donde todos te ven, ¿sí? Hay que servir donde nadie te ve, ¿no? En poner las mesas, en sacar copias, en poner las sillas, en pintar, en lavar la loza en la casa, sí. Haz algo que no te guste, solamente por servir a otro. Escucha al otro, aunque te parezca aburrido, pero escúchalo, porque esto es parte también de identificarte con el otro. A veces son muchas cosas sencillas, ¿sí? Entonces toma esa forma de siervo. Ahora, la humildad, versículo 8, es obediente a Dios, ¿sí? Dice versículo 8, que es nuestro último versículo, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Saben qué? El que Jesús haya muerto en la cruz es netamente una obediencia a Dios, de que esa era la forma para perdonarnos a nosotros, ¿sí? Y traernos salvación. Entonces, y Él se humilló en esa obediencia, ¿sí? Necesitamos dejar, iglesia, que esa obediencia, ¿sí? Que esa humildad que vemos allí de someterse a Dios, aunque le costó. ¿Ustedes se acuerdan de Getsemaní? Señor, pasa de mí esta copa. O sea, no fue fácil. Ahí voy a la cruz, yo estoy claro con el propósito, con la misión. No, Señor, si tú puedes hacerlo de manera diferente, por favor, pasa de mí. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, ¿sí? Y ese es lo que necesitamos decir más frecuentemente, iglesia. Estar en ese lugar, porque hay muchas cosas que nos pueden costar, pero que no se haga tu voluntad, sino la de Dios, para poder fluir con esa humildad, ¿sí? Y a veces nosotros condicionamos la obediencia, ¿no? Ah, no, soy obediente pues si recibo mi sueldo, si es conveniente, soy obediente si tengo el apoyo, ah, no, si me reconocen, si el otro cambia primero. ¿Les suena familiar? ¿No? Ah, no, ahí ya seré, ¿sí? Pero gracias a Dios, ¿sí? Que Jesús fue obediente hasta la muerte, ¿sí?
porque si no, no tendríamos salvación, ¿sí? Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿qué es lo que te está frenando para no ser obediente a Dios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te está frenando para no mostrar quizás humildad? No sé, ustedes tienen las respuestas. El dinero es otra persona, es tu familia, es tu pasado, es tu posición, son tus inseguridades, no sé, ¿sí? Pero ¿saben qué? Y con este ejemplo termino. ¿Se acuerdan de María? Vamos a Lucas 1, 27 y 38. No se preocupen que con esto vamos a ir a la Santa Cena. ¿Sí? Este es el versículo que nos va a llevar a la Santa Cena. Tranquilos. Lucas 1, 27 al 38. Acá está María. Seguro ustedes han leído ese pasaje, ¿sí? Pero quiero leerlo porque también estamos en época de Navidad, ¿sí? Entonces, vamos de paso a leer eso. 1, 27 al 28. ¿Listo? Ay, no, 26, ¿verdad, chicos? Ya, no, es que no quiero que leamos el 26, el 27. Ya. Dice, a una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, sí, ok, listo, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, vemos a María y estamos hablando de este sí a obedecer a Dios. Y aquí es impresionante, no sé si usted lo ha meditado de esta forma, pero es impresionante lo que pasa con María, ¿sí? Y su obediencia. Miren, María estaba a punto de casarse, ¿sí? Ellos ya habían hecho votos. Estaba con toda la ilusión de una chica, era una chiquilla que se quería casar. Entonces, ¿en qué estaría pensando? ¿Ah? Ay, ¿cómo sería su boda? ¿Cómo sería esto? El vestido, que los hijos, que cuánto lo amo, que ay, que... Y así, claro que sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaría orando María? Seguro su oración estaba enfocada en posiblemente incluso su matrimonio, ¿sí? Entonces se le presenta un ángel y le dice, oye, tú vas a concebir un hijo y será llamado Hijo de Dios. ¿Y qué hace María? ¿Qué hace? A mí me impresiona, pero no cuestiona, ¿sí? O sea, no salió a decir, pero ¿qué voy a hacer? ¿No sabes que me voy a casar, Ángel? ¿Sí? Pero no puede ser después del matrimonio, ¿no? Pero, ¿y ahora qué voy a hacer? Van a pensar que soy adúltera, me van a apedrear. O sea, era una cosa genuina, ¿no es cierto? Decir, ¿qué le voy a decir a mis padres? Ángel, dame una idea. O sea, no. ¿Y saben qué? María definitivamente para tomar esta actitud
tenía que conocer la palabra de Dios, las promesas de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Isaías hay una promesa que iba a nacer el Redentor a través de una virgen. Pero una cosa es saber la promesa y otra cosa es que esa virgen seas tú. ¿No es cierto? ¿Qué? ¿Seré la virgen? O sea, miren qué pasaba, ¿sí? Entonces, ella no cuestiona sus propias necesidades, sus deseos, ¿sí? ¿Ustedes ven que María se defendió a sí misma? Pregunto. Aunque sea uno, respóndame. No. Ya. Entonces, la pregunta que hizo María llegó desde un lugar de fe y de humildad, ¿sí? Porque la pregunta, y la única pregunta que hizo, Dios mío, fue: ¿cómo será posible si no he conocido a un hombre? ¿No? ¿Cómo será posible si no he estado con alguien? Entonces, tú ves, esa pregunta no está cargada ni de duda, ni de reclamo, ni de defensa. Está más bien preguntando: ¿cómo es? ¿Cómo fue? Quiero entender, ¿no? ¿Cómo será posible eso? ¿Sí? Entonces, cuando podemos ser humildes y decir: sí, Señor, yo haré tu voluntad, ¿sí? Yo me pongo de acuerdo contigo, Dios, ¿sí? En que tus formas son las mejores, ¿sí? Y a veces nosotros, ¿qué creemos? Que cuando yo digo: sí, Señor, voy a hacer tu voluntad, ¿qué es? ¡Ay! Como que si yo estuviera muriendo, ¿sí? En esa obediencia, ¿no? Así a veces se siente, como que: ¡ay, Dios, ya! ¿Y saben qué? Que a lo que realmente estamos muriendo es a lo que pensamos que nosotros somos, ¿sí? Porque sí, es verdad. Pero ¿saben qué pasa? Cuando está allí la obediencia, lo que sale realmente es la vida de quien realmente podemos ser en Dios y que somos en Dios, sino que a veces no está allí como reflejada, ¿sí? Entonces, hay momentos, iglesia, que tendremos y necesitemos despojarnos de nosotros mismos. Hay momentos en que tengo que decidir a quién voy a obedecer, ¿sí? Y yo necesitaré dar el paso al costado. ¿Para qué? Para que Él crezca, para que Él, ¿sí?, sea glorificado también por mi manera, mi forma y finalmente mi humildad de poder obedecer a Dios. Entonces, lo importante no es que te vean a ti, sino que te vean a Dios. Eso es lo importante, ¿sí? Y esa es la dirección de la humildad. Porque cuando ven a Dios, entonces, y tú sabes que es Dios, no hay temor al hombre. ¿Sí? Porque es Dios. Y lo que a veces me deja como el orgullo es el temer al hombre. No, es Dios. Entonces, cuando es Dios, la humildad puede realmente tomar ese lugar. No trates de defenderte, deja que Dios pelee tus batallas. Y mantengámonos en ese espíritu de Jesús, ¿sí? Y vamos a terminar haciendo la Santa Cena. Los que nos van a ayudar con la Santa Cena, porque el Espíritu de Jesús, ¿sí?, lo vemos en este Filipenses 2 que hemos leído, ¿sí? Y Filipenses 2 dice: no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse,
En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pero hay una esperanza que no hemos leído, que dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esa es la Santa Cena, recordar que Jesús vino al mundo a salvarnos. ¿Sí? Hans, ¿nos puedes dirigir en oración por lo que significa la copa? Y Gustavo, ¿nos puedes dirigir en oración por lo que significa el pan?